Hola hermanos, hola bendiciones. Amén. Les voy a pedir que nos ponemos de pie y nos saludemos. Okay. Bueno, doblemente. Okay. Ahora que todos se vean bendición, se pueden sentar. Dejen de platicar. I'm just kidding. Es bueno ver a Vale y Sydney. Welcome. And nuevo. So, hola a todos. Gracias por estar. Vamos a celebrar como siempre, porque celebramos al Señor. Ahora tenemos la oración para la bienvenida de nuestra hermana Jocelyn. Amén, bendiciones hermanos, Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Se pueden poner de pie, vamos a hacer la oración inicial. Gracias Señor, primeramente por la oportunidad que nos das de estar aquí como familia, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da a los jóvenes, Padre, de poder dirigir este servicio. Bendice a mí y a Jesús, Padre, que ellos van a estar dirigiendo, Padre. Y a los jóvenes que vamos a participar, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. Bendice a cada uno de tus hermanos de esta semana que viene, su trabajo, todo lo que ellos hagan, Padre. Seas tú con cada uno de ellos, Padre, dándole las fuerzas necesarias cada día en sus trabajos, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Cuida también a los jóvenes en la escuela, Padre, los que tienen que ir, Señor. Gracias por todo, porque eres bueno con nosotros y nunca nos dejas, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tu fidelidad con nosotros, a pesar que no lo merecemos, Señor. Pero gracias por esa fidelidad y que siempre cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias que este servicio lo demos, Señor, con nuestro corazón, Padre, y que te demos toda la honra y gloria solamente a ti, Señor. Que no pensemos en otras cosas de afuera, sino que nuestro corazón y nuestra mente esté solamente en ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana Jocelyn. Amén. Es un honor estar acá arriba porque yo no creo que soy enough para el Señor. Quiero dar toda mi vida para el Señor. So, es un honor estar acá para el Señor. Y ahora vamos a leer la lectura bíblica. Y otro honor es hermana Fátima. Amén. Yo sé. También gracias, hermano Jesús y hermana Millie. Es un honor y gozo leer la palabra con ustedes, la palabra de Dios, lo que el Señor quiere para nosotros. Y hoy nuestra palabra se va a encontrar en Filipenses 1, versículo 3 al 11. Me dan un amén cuando lo hayan. Es Filipenses capítulo 1. Philippians 1, verses 3 through 11. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis visiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia,
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia con que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. 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 Esta palabra es preciosa porque Fátima, léelo en inglés. oh, okay. And I will also read it in English for our brother Sydney. The word of the Lord is read in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Every time I think of you, I give thanks to my God. Whenever I pray, I make requests for all of you with joy. For you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So it is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart. You share with me the special favor of God, both in my imprisonment and in defending and confirming the truth of the good news. God knows how much I love you and long for you with the tender compassion of Christ Jesus. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day Christ returns. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. Amen. Amén. Solo quiere decir que esta palabra es preciosa, que cada día, cada domingo que venimos aquí, venimos a crecer para dar los frutos de Cristo y nunca terminamos de crecer en el Señor, porque seguimos viviendo, siendo la vida, siguiendo a Cristo, su imagen, vivir en santidad, porque nunca vamos a ser perfectos, pero vamos a seguir la imagen de Cristo a pesar de que gente no puede juzgar y gente quizás no va a querer, pero es okay porque Cristo nos va a amar siempre. So I just want to say that, sorry if I'm taking a minute, that we never stop growing in the Lord, that every Sunday, every day, we keep coming to Jesus, we keep praying because, well, Jesus is perfect, and even though we're humans and we always make mistakes and mess up, but He's the one who always loves us, the one that we always go to, and the one, even though when people might not like us because we do things right, because we're different from them, but that's okay because God loves us the way we are when we follow him, and He loves us even when we make mistakes. So God bless all of you, que bendiga. Damos gracias a nuestro Dios siempre y ahora vamos a dar gracias a nuestro Señor con la música.
Damos gracias al Señor que nos puede dar el vestido para cantar, el grito para cantar, nuestras manos, nuestras patas, nuestros pies, los pies. No importa. Dios entiende todos los idiomas, claro. Pero necesitamos darle gracias que tenemos estas cosas para alabarle a Él, solo Él. Ahora la hermana Juli va a traer el boletín. Amén. Si alguien necesita boletín, tengo. Amén. Bendiciones, hermanos. Todos tienen un boletín. Dice, el Antiguo Testamento concluye con esa gloriosa profecía. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, del 5 al 6. Jesús dijo de Juan, si queréis recibirlo, ese es Elías que ha de venir. Mateo 11:14. Jesús estaba diciendo, Juan el Bautista tiene el espíritu y el poder de Elías sobre él, si tan solo pudieras verlo. Se nos dice que el ángel del Señor profetizó a Zacarías que su hijo Juan iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la sabiduría de los justos, a fin de preparar un pueblo preparado para el Señor. Creo que la profecía de Malaquías también es para nosotros. Una vez más, Dios pondrá el espíritu y el poder del día sobre sus siervos escogidos. Estos hombres y mujeres serán poderosamente utilizados para lograr la restauración de las familias. Los divorcios serán cancelados y los niños serán destituidos a sus padres. Estoy tan emocionada por lo que veo venir que casi no puedo describir esas palabras. Dios está dirigiendo a hombres y mujeres jóvenes humildes a ir y restaurar, porque el día del Señor ha llegado. Debido a las promesas de Dios, podemos estar seguros de que Él destruirá los revoltones del pecado que carcomen la vida de la juventud de nuestra nación. Amén. Gracias, pastor. Los anuncios, los servicios, el domingo a las 5 p.m., los martes de estudio, el miércoles de estudio y los viernes jóvenes. Amén. Gracias, hermana Juli. Amén. Gracias, pastor, por escribirlo el boletín. Sé que te lleva mucho tiempo hacerlo. Gracias. Y ahora vamos a hacer los diezmos con el hermano Oscar, nuestro más pequeño joven, pero el más valiente. Y yo voy a si se pueden irse de pie, ponerse de pie y vamos a quitar. Gracias, Señor, por este día que nos diste para estar juntos hoy, que podemos celebrarte a vos, Señor, que le bendigas todas las ofrendas que los hermanos van a dar hoy y que nos ayudas a la iglesia cada día. Gracias por teniéndonos acá, gracias para los jóvenes que están haciendo todo esto para ti, Señor. Te amamos y te queremos en nombre de Jesús. Amén. 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 No, la próxima. Hermana Verita, está con los niños hoy. No han hecho muy mejor, pero A lo que sientan niños. y el pastor trae la palabra hoy. Amén. Seguimos con nuestra serie ¿Cristianismo o religión? Y el tema de hoy va a ser nuestra nueva naturaleza.
Amén. Nosotros, si vamos a cualquier ciudad, vemos un montón de iglesias. Muchísimas iglesias. Si vamos a Latinoamérica, son católicas. Si venimos para Estados Unidos, son cristianas. Gracias. Un momento que la gente pensó por medio de la religión que haciendo iglesias grandes se salvaría a la gente. Entonces los católicos vinieron a América, mataban a todo el que se le cruzaba y después venían a la misa. Ave María Purísima, sin pecado concebido, hijo, qué bueno. Y lo mismo hicieron acá, en América. Mientras la iglesia buscó a Cristo, tuvo el poder de Cristo, cuando tuvo los dólares, no más Cristo. Grandes buildings, grandes eventos, pero sin Cristo. Grandes monumentos, pero sin Biblia. Religión. Absolutamente todo lo que se opone a la Biblia es religión. Y eso es lo que ha pasado. Por eso nuestra nueva naturaleza es un tema tan importante. Y lo vamos a ver en continuidad de lo que vimos el domingo, ¿verdad? Domingo vimos que nosotros decimos lavarse con una sola palabra, pero en el original son dos palabras. ¿Quién se las acuerda? Laudo, nipto, kata. ¿Ok? No. Es en griego. Entonces, nosotros en la Biblia, nosotros vemos un principio espiritual que se ha podido comprobar científicamente. Es que todas las cosas se reproducen por su género. A mí, sinceramente, me produce dolor, preocupación, que hemos llegado a que si usted va a hacer una aplicación en cualquier papel de gobierno, le preguntan, ¿mujer, hombre o qué género se siente usted? ¿Qué? Eso es una religión que quieren implementar. ¿Alguien conoce algo que no sea mujer o hombre? ¿Alguien conoce algo científicamente que no sea mujer o hombre? No, entonces es una religión. No existe otra cosa, no nos pueden imponer una religión. No, yo me siento que soy un perrito, ok, ponga perro. Yo me siento que soy una vaquita, ponga vaca. No, usted es hombre o mujer, no hay otra. Esa es su naturaleza. Entonces, nosotros vemos que la Biblia, esto desde el Génesis lo enseña. Si usted siembra una planta de limón, ¿qué le van a hacer? ¿Qué? ¿Algunos siembran limón y le sale una papa? O al revés, siembra potato y le sale un limón. Es imposible, porque cada cosa se reproduce por su género. Si usted agarra y tiene un león y una leona, ¿qué van a nacer? Leoncito.
Y si se casa un hombre con una mujer, tienen relaciones que van a hacer usted y yo, un hombre y una mujer. Y esto está desde Génesis, descrito por Dios. Entonces, Dios dijo en Génesis 1:11, dijo, produzca la tierra hierba verde. Si quieren buscar la Biblia, Génesis 1:11. Produzca la tierra hierba verde, que dé semillas árbol de fruto, y de fruto según su género. Amén. Y así fue, ¿sí o no? Versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, según su naturaleza. Vamos al versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Es decir, primero Dios creó la flora, después creó la fauna. Si vemos el versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 20? Amén. Entonces, lo fue haciendo Dios a su tiempo. Ahora, ¿cuántas clases de aves hay? Millones y millones, ¿verdad? Pero usted nunca va a ver una paloma que se está pareando con un fondo. Con un... ¿No? Por más que sean tan parecidos. ¿Hay cuántas clases de palomas hay? Muchas. Pero cada una no se mezcla con la otra. Cada una tiene su género. Cada una tiene su naturaleza y ahí van. Versículo 24. Después dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales según su especie. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Y fue así, porque ante la voz de Dios suceden las cosas. Versículo 25. Hizo Dios animales de la tierra según su género. Ganado según su, y todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra según su especie, según su género. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué sigue? Varón y hembra. Y al lado dice que ponga si usted se siente de otro género. ¿Verdad que no? Varón y hembra. Y eso nunca va a cambiar, hermano. Entonces, usted y yo estamos acá porque un día nuestros padres tuvieron relaciones y nacimos nosotros. Y por eso estamos acá. Ahora, si nosotros buscamos en el diccionario la palabra género, entonces nosotros podemos saber que es algo que es natural, genérico. Deben ser los dos micrófonos del piano acá, los últimos de acá, los últimos. Amén. Entonces, dice el diccionario, en la naturaleza es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Por ejemplo, usted si ve una cebra, se parece a un caballo, ¿verdad? Pero es una cebra. ¿Y el esposo de la cebra quién va a ser? Una cebra macho. ¿Entienden? Entonces, cada uno tiene un conjunto. Si nosotros vemos la definición, se parecen. Si nosotros vemos los leones, los tigres, las panteras, los chitas, los gatitos que tenemos en casa, todos se parecen. ¿Sí o no?
porque están en ese común conjunto, pero cada uno se reproduce según su género y según su especie. Amén. Eso es algo que está en la Biblia. Entonces, nosotros, vayamos al país que vayamos, aparece una persona y habla en cualquier idioma, y nosotros ¿qué decimos? ¿Qué es una persona? Porque todos nos parecemos. ¿Entienden? Porque nosotros somos descendencia de Adán y Eva. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios nos hizo a imagen de Él, descendiente de Él. Pero ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió y nosotros ya no venimos como descendencia original, sino que venimos con una descendencia adánica. Es decir, el ADN se trastornó, se rompió. Y nosotros, al romperse eso, nosotros perdimos completamente la amistad con Dios. ¿Y cómo nos constituimos en qué? En enemigos de Dios. Todas las personas que vayan a nacer, por más que usted le prepare el cuarto bien bonito, se lo decore y todo, en el momento que nace enemigo de Dios. Amén. Romanos 5:12 dice que todos nosotros heredamos la muerte, porque la muerte no era producto del plan original de Dios, sino que es producto de el pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros buscamos ahora, si nosotros buscamos adjetivos que califiquen a la humanidad, ahí afuera, yo noté algunos: egoísmo, orgullo, envidiosos, desordenados, infieles, promiscuos, desviación sexual, avaros, capaces de odiar, capaces de vengarnos. Eso es lo que es la humanidad. Eso es lo que hace la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos adjetivos en común la humanidad? Porque pecamos. Venimos de ahí. Primera de Corintios 15:35. Vamos a ir avanzando, porque ese es un tema precioso, hermano. Yo les pido que... Primera de Corintios 15:35. Les pido que presten atención, por favor, porque es un tema... Todos los temas van consecutivamente y vamos aprendiendo. ¿Del cristianismo o religión? Y realmente no nos tenemos que perder. Si no vienen a la iglesia, véanlo, porque es importante, es tan importante aprender esto. Si no, nos quedamos sin religión. ¿Entienden? Nunca lo aprendemos. Siempre seguimos con las mismas dudas, siempre volvemos a la leche. ¿Qué dirá alguno? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Alguno se ha preguntado eso? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Bueno, la Biblia lo responde. Pablo lo responde suave, porque Pablo es amor. ¡Necio! ¿Cómo responde Pablo? 36, ¿me ayudan? Oh, Pablo, ¿quién lo escucharía? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Escuchen, hermanos, la Biblia nos va mostrando qué es lo que iba a hacer Cristo para poder salvarnos. Es decir, si usted agarra una semilla de durazno, para que esa semilla de durazno se convierta en una planta de durazno, ¿qué tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir. Se tiene que morir. Entonces, cuando ella muera, va a formar la planta.
Usted puede contar cuántas semillas tiene, pero no puede contar cuántas plantas van a dar esas semillas. Se multiplica y se multiplica y se multiplica. Amén. La naturaleza nos está hablando desde el principio de lo que haría Cristo. Es decir, Cristo moriría para que usted y yo resucitemos con otro cuerpo. Versículo 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Usted no siembra una planta, siembra una semilla. Lo que nace es la planta. Amén. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Esto es un principio biológico. Nuestra carne no es igual que la carne de la vaca. No es igual que la carne de la gallina. Es única. Entonces, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Amén. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales. ¿Sí o no? Amén. Ahora se está refiriendo a los planetas acá. A los planetas. Va a hablar del universo, para ver la diferencia. Y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Acá gloria significa apariencia. A ver, una es la apariencia de los cuerpos celestiales y una es la apariencia de los cuerpos terrenales. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Versículo 41. Una es la gloria, la apariencia del sol. Una es la apariencia del sol, que es diferente a la apariencia de la luna, ¿verdad? Y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Amén. Es decir, el cuerpo que usted, este cuerpo, ¿qué va a pasar cuando nos morimos? Se pudre. ¿Por qué? Por más que seamos musculosos, por más que gastemos tiempo en el gym y tengamos músculos por todos lados, nos morimos y ¿qué pasa? Claro, ¿qué va a pasar? Si en 24 o 48 horas no te entierran, ya nadie quiere entrar a la sala porque el olor apesta. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que es corrupto, es decir, que es corrompible. Pero como es la salvación, es incontaminable. ¿Entienden? Resucita en incorrupción. ¿Por qué? Porque resucita con una nueva naturaleza. Eso es lo que estamos aprendiendo. Las dos naturalezas. Versículo 43. Se siembra en deshonra, en corrupción, a lo que acabamos de decir. Deshonra acá es corrupción, es decir, nuestro cuerpo se muere, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Como cuando resucitó Cristo. ¿Cómo resucitó Cristo? Traspasaba las paredes. ¿Cómo resucitó Cristo? Se aparecía al mismo tiempo a un montón de personas. Es decir, ahora cuando resucita Cristo, tiene la gloria que Él siempre tuvo, la gloria de Dios. Así vamos a resucitar nosotros. A la semejanza de quien nos transformó, no a la semejanza de Adán. Se siembra en cuerpo animal, es decir, carne humana, carne que se descompone, se resucita en cuerpo, ¿qué? Espiritual. Es decir, este cuerpo espiritual que resucita ya es incontaminable e inmarcesible. Es diferente. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿De dónde lo formó Adán, Dios? De la tierra, ¿verdad? Sopló. Y el postrero Adán, Cristo, ¿cómo es? Espíritu, ¿qué?
vivificante. ¿Ven la diferencia? La diferencia que hay entre uno y el otro. Todos nosotros somos descendencia de Adán. Por eso nos corrompemos y por eso vamos a morir. Pero luego, cuando nacemos como descendencia de Cristo ya en nuestro cuerpo. Amén. Ahora, primero necesitamos nacer en la carne. Nadie puede nacer primero en el espíritu. ¿Entienden? Primero necesitamos nacer de papá y mamá. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nacemos de papá y mamá? Venimos corruptos. Venimos odiadores de Dios. ¿Qué necesita Dios? Necesita Dios cambiar. Nosotros necesitamos convertirnos y nosotros necesitamos nacer de nuevo. Amén. Pero nuestro cuerpo va a seguir corrupto hasta el día de la resurrección. Para eso tenemos que pasar por la muerte. Versículo 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, que si nosotros no nacemos de nuevo, hermanos, es imposible que entremos al cielo. Siempre vamos a ser terrenales. Siempre. No hay manera, no hay posibilidad de que usted, yo o cualquier persona sea espiritual si no nace de nuevo y si no cambia su naturaleza. La primera naturaleza es adánica. ¿Y cómo es esta naturaleza? Lo dijimos varias veces ya. Enemiga completamente de Dios. Rechaza a Dios. ¿Cómo es la segunda naturaleza? Espiritual. Es imposible que rechace a Dios. Es imposible que la naturaleza que Dios te da a través de Cristo rechace a Dios. Versículo 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y sangre, ¿me lo pueden leer? Porque yo voy escribiendo y... No pueden heredar el reino de Dios y la corrupción hereda la incorrupción. Lo que le acabo de decir, ¿lo pueden leer de nuevo? Versículo 50. Pues esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Se dan cuenta? Es imposible. Es imposible. Y los hombres no entienden esto. Y los hombres siguen pensando que la salvación se pierde. Y es incorruptible, inmarcesible e incontaminable. Entonces siempre están haciendo una religión con eso. Porque no entienden que hay una diferencia. Lo carnal nunca puede entrar al cielo y lo espiritual nunca puede salir del cielo. Nunca puede salir. Hay un abismo entre un lugar y el otro. Entonces, el comportamiento de toda la gente dentro de las iglesias depende de qué naturaleza tengamos. Si naturaleza animal o naturaleza espiritual. El perro, ¿por qué ladra? Porque es un perro. ¿Alguna vez usted vio un gato ladrando? Me avisan. ¿Entienden? No puede. ¿Por qué un gato no puede ladrar? Porque es gato. Porque su naturaleza es maullar. ¿Entienden? Entonces no puede pasar eso. Ahora, el hombre peca porque su naturaleza es de pecador. El hombre peca porque tiene una naturaleza de pecado. Si usted mire, usted va a un centro de drogadictos que se están en recuperación. Los porcentajes de alcoholismo, los porcentajes de que salen de verdad son muy bajos. Y cuando leemos la cruz y el puñal, Wilkerson lo relata crudamente. Ahora,
¿Por qué? ¿Por qué no pueden salir? Porque es cuestión de naturaleza. Y esas tendencias son difíciles de dejar porque se hacen hábitos en nuestras vidas. Por ejemplo, un hombre que es pedófilo, que viola niños, va preso, 40 años. Cuando sale, lo primero que hace va a violar a un niño. Tiene que cambiar la naturaleza. ¿Entienden? Porque no hay maneras, no hay manera. Y esto es lo que choca a la humanidad contra Dios. La humanidad piensa que a través de la psicología, a través de las costumbres, a través de irte a un monasterio y quedarte solo, podemos cambiar nuestra mala manera de vivir. Y es imposible. Porque seguimos teniendo la vieja naturaleza. Esto es lo que hace la religión, hermano. Jocelyn creo que puso una foto de, esta fue la última vez que vi a mi padrino, ¿verdad? En el bautismo, Jocelyn puso la foto, en el bautismo lo viste así, dice, esta fue la última vez que vi a mi padrino, ¿verdad? Entonces, eso es una verdad. Hermano, la religión, a los 10 años los viste de blanco a los niños y piensan que les están dando a Cristo. ¿Cómo? Qué fácil, ¿para qué vino Cristo? Si nosotros lo podemos dar así, cumplí 10 años, toma, pim, pim, acá está Cristo, comelo. Y a los 14 años los visten de nuevo y los confirman, acá está el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y regresan después cuando se casan. No, hermano, eso es religión. Y no tiene nada que ver con la Biblia. Pero por eso yo el domingo pasado les decía cómo la niñez nos marca ciertas cosas y cómo la religión nos marca tremendamente. El Señor solo tenía 12, ¿verdad? Y de esos 12, 11 estaban cátaros. Y uno no. ¿Entienden? Y uno no. Pero los otros 11 no sabían cuál era el uno. Ni el uno siquiera lo sabía. Por eso, el uno representaba la religión. Las religiones son todas bonitas y todos nos llamamos cristianos. Pero ¿cuántos han sido lavados por Cristo? Y han cambiado la naturaleza. Los humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque tenemos una naturaleza pecadora. Hermano, el problema está ahí. Y miren cómo lo explico. Un niño recién nacido. Ustedes tienen... A ver. Cuando tuviste a Fátima, ¿le enseñaste a hacer algo malo? ¿Verdad? Te enseñamos a hacer las cosas buenas. ¿Y cómo aprendieron a hacer las cosas malas? ¿Solitos? Jaime le enseñó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a un niño usted no, le enseña siempre a hacer las cosas buenas y cuando va al colegio hace todas las cosas malas? Y cuando con otro le pega una cachetada, le roba la... ¿Por qué? Si nosotros no se lo enseñamos. Está en su naturaleza. Está en su naturaleza. Entonces siempre se va a actuar de esa manera. La religión no lo puede entender a esto. Por eso hace templos y templos. Y acá en Estados Unidos lo vemos. Nosotros hemos estado en templos de 13, 14 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para hacer campeonatos de básquetbol y escuelas? Nunca hablar, nunca hablar de Dios. Nunca hablar de Dios. Pero todos se llaman cristianos. ¿Entienden? Si un niño tiene fiebre, a ver, ¿está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? Tiene fiebre porque está enfermo. Usted cuando va al doctor, el doctor puede hacer dos cosas. Le dice, póngale agua con hielo y usted va a bajar la fiebre. Y dice, ¿va a bajar la fiebre, sí o no? Sí, pero va a volver porque el niño está enfermo.
Entonces el doctor va a tener que encontrar dónde está el problema que origina la fiebre. La psicología humana hace exactamente eso. La religión hace exactamente eso. Pone paños mojados sobre la fiebre, pero no va al origen, a la naturaleza del hombre caído, que debe ser transformada por Cristo. No hay otra manera, hermanos, si no son pañitos de agua fría. Por eso Pablo decía, estoy juntamente con Cristo crucificado. Es decir, he muerto con Cristo para poder resucitar con Cristo. Dios no nos pone paños. Dios no nos pone paños. Dios necesita destruir al hombre pecaminoso y hacernos una nueva naturaleza. Estos son temas que siempre, hermano, estos temas siempre van a chocar contra nuestro razonamiento. Siempre. Porque el razonamiento está caído, como lo aprendimos en los temas de la elección. Entonces el razonamiento caído siempre va a querer confrontar a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que doblar nuestro conocimiento al conocimiento de Dios a través de la palabra, hermano. Por eso la reforma fue simplemente volver a la Biblia. Y la reforma fue poderosísima hasta que surgieron los arminianos y lo arruinaron. Y volvieron a ser iglesias de estilo religión. Hasta aquí voy, ¿verdad? ¿Llevo media hora? Entendemos. Hay dos naturalezas, ¿verdad? Una naturaleza de Dios y una adánica. Amén. Si hemos entendido eso, vamos a ver un texto para poder entenderlo y dejar de hacer una religión de este texto y entenderlo profundamente. Mateo capítulo 7. Este es nuestro texto final. Mateo capítulo 7. Si lo tenés, ¿vale? Mateo capítulo 7, del 15 al 23. Dos naturalezas. ¿Amén? Mateo 7:15. Comenzamos. Guardado, ¿cómo dice? Que vienen a vosotros por fuera. Es decir, no hay naturaleza dentro. Entonces el Señor arranca esta enseñanza diciendo que, ¿qué es la primera palabra? Cuidado, cuidado, cuidado. No, que no esté cuidado, pero cuidado de los falsos, porque vienen vestidos de oveja, pero su naturaleza sigue siendo adánica. Y hermanos, aunque esto sea duro, esto es puro amor, ¿eh? Si es adánica, es porque no nacieron de nuevo. Y si es adánica, es porque es diabólica. Y si es adánica, es porque cambia la palabra de Dios. Y si es adánica, es anatema. Entonces el Señor dice, cuidado, iglesia, no se enamoren de esto. Miren lo que pasa. Versículo 16. Por sus frutos, ¿qué? ¿Por sus frutos qué? Bueno, acá viene el primer error que produce la religión. ¿Qué dijo Jesús, la primera palabra del 15? Guardado, cuidado, guardado, atención. Y ahora dice que por su fruto. Entonces la iglesia moderna, no la iglesia renovada, la iglesia moderna dice que los frutos son el megatemplo, la cantidad de gente, el dinero, todo eso. Y eso, ¿quién ofreció eso siempre? El papá de ellos, precisamente.
fue el que ofreció eso. Cristo nunca, nunca en mi Biblia nos ofreció eso. Si esto hicieron conmigo, dice Cristo, ¿qué no harán con ustedes? Mientras lo mataban. ¿Entienden? Entonces, si nosotros religiosamente le queremos creer a esta gente que dice que los frutos son tener dinero, iglesias grandes, bueno, seguimos a Dante Hebel, ¿entienden? Pero no. Dante Hebel es uno de los peores falsos. ¿Saben por qué? Porque Dante Hebel tiene muchísimas prédicas buenas, y eso es lo peor. Ese es el 6. Es decir, casi 7. Y este es el que más confunde. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque él hace prédicas muy buenas. Entonces decís, wow, qué linda prédica esta. Y después te hace 70 prédicas diabólicas. No es así. Si a mí me trae Tony el agua, le dice, pastor, acá le traes el agua. Se me cayeron 2 o 3 gotitas de pie antes, pero fueron 2 o 3 gotitas nomás. Tómela tranquilo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ustedes no lo toman? ¿Entienden? 2 o 3 gotitas, ¿la quieren tomar? Bueno, cuando a la palabra de Dios le agregamos 2 o 3 gotitas de Colson, ya no sirve más. No porque la palabra no sirva, sino porque ella la cambió. Y que le agregue un punto, una coma, ya es anatema. ¿Entienden? Por su fruto los conocerán. El fruto nunca va a ser eso. El fruto principal de conocer que algo no es falso, es que ni aunque te estés matando, te torces de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el fruto principal. Cuando nosotros estudiamos en historia de la iglesia, cuando a un matrimonio que matan, que no me acuerdo cuál era, de los primeros, los nombres, un gran problema con los nombres, mientras los están torturando para matarlos, la esposa empieza a decirle al esposo, digamos lo que quieren escuchar para que nos dejen de torturar. Y el esposo le dice, hemos estado hasta aquí y ahora nos vamos a volver atrás por este leve sufrimiento delante de la gloria de nuestro Dios. Mientras le sacaban los ojos y les rompían todo delante de ellos. Y nosotros vamos a torcernos por un poquito de sufrimiento. Estos son los frutos. No llenar el estadio con Hilton y ganar $3 millones en una noche. Esto no es fruto. Cualquier persona por 3 millones danza y baila y se tira del tobogán. ¿Entienden? Entonces no podemos nosotros hacer una religión de esto. Esto es una palabra fuerte, pero la tenemos que entender como es. Seguimos en el versículo 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Señor, ¿alguna vez usted vio una planta de espino y dijo, ¿qué rica estas uvitas? Es algo simple. Realmente es muy simple, muy lógico lo que está diciendo el Señor. ¿O higos de los abrojos? ¿Alguno conoce una planta de higo? ¿O con de uva? De uva, ¿verdad? Usted va a una viña y usted cuando va a agarrar la uva no tiene abrojos. ¿Tiene qué? ¿Limones? ¡Uva! No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque su naturaleza es dar uvas. Es clarito el Señor. Versículo 17. Lo tenemos que entender. Así todo buen árbol da, ¿qué?
Miren, hermano, esta es otra cosa que tuercen. Ellos frutos le llaman a la abundancia. Usted tiene una buena planta de naranja, buena planta de naranja, y hay un año que le da 300 naranjas. Y usted agarra una de estas puntas, la corta, la come, uy, qué rica. Y agarra una de la otra punta, la corta, y es igual. Pero el próximo año, en vez de darle 300 naranjas, le da 4 nomás. Porque pasó algo, hubo mucha lluvia, hubo mucho sol, hubo no sé. Pero la corta y tiene el mismo sabor que la de las 300, porque ningún árbol bueno puede dar frutos malos. El Señor es maravilloso, pero el árbol malo, y acá el Señor está haciendo una alegoría entre la religión, entre los no nacidos, los que creían en una naturaleza muerta y una naturaleza viva. El árbol malo puede dar 300 naranjas agrias que nadie las puede comer. Pero la gente dice, uy, pero mirá que tiene, pero son agrios, nadie los puede comer. Usted las quiere poner a vender en el mercado y no valen nada. Porque es un árbol malo. Es una religión. ¿Entienden? Y el Señor es perfecto para darnos esta palabra. Por eso los falsos quieren llegar y tener la naturaleza de Dios, pero sin nacer de nuevo. Y eso es imposible. Eso es imposible. Es imposible, hermano. Versículo 18. ¿Qué dice? Nomás, ¿cómo que dice? ¿Qué? No. No puede, digan todos, no puede. ¿Quién lo dijo eso? Entonces digan todos, no puede. Dios lo dijo. ¿No puede qué? ¿Entienden? Díganlo de nuevo, no puede un hijo de Dios con naturaleza espiritual perder esa salvación, salirse del cielo, salirse de la gloria de Dios. No puede. Porque ya tiene otra naturaleza. No puede. Es imposible. ¿Cómo dice? ¿Qué más? No puede un árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Es maravilloso el Señor. No puede una persona no nacida de nuevo entrar al cielo. No puede. No hay manera. Es religión. Por más que pase toda la vida dentro de la iglesia, no puede. No puede. Es imposible. Por eso es imposible ganarse la salvación, hermano. Es imposible ganar la salvación porque nadie puede. Está muerto, está sordo, está inválido. No puede acceder. Tiene que venir Cristo y dársela. Y cuando Cristo la da, nadie la quita. Es nueva naturaleza. Es nueva naturaleza. No puede. Y por eso, ¿qué es lo que sucede? La gente que se viste de religión pero anda en la carne, su naturaleza es de la carne. Adulterio, fornicación, hechicería, pleitos, contienda. Esa es su naturaleza. Es del lobo rapaz. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Así que, bueno, ¿se dan cuenta? Es una perfecta descripción de la religión. Todo árbol que no da buen fruto. ¿Y cuál era el buen fruto? No movernos de la Biblia. ¿Y cuál era el buen fruto? Ser fieles a la palabra. ¿Y cuál era el buen fruto? Aunque estés pasando tribulación, si has pecado, reconocer tu pecado. Si has fallado, reconocer tu falla. Ese es el buen fruto. Porque el que no da el fruto es cortado, es religión. ¿Amén?
Versículo 21. Se pone bueno. Ya terminamos. ¿Qué dice el 21? Ah, ¿ven? La religión dice Señor, Señor. La naturaleza caída dice Señor, Señor. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la voluntad del Padre es reconocer que la obra de Jesucristo es consumada, no necesita ayuda. Que Jesucristo lo hace todo. Cuando nosotros le queremos ayudar a Jesucristo, estamos en una religión. Jesucristo lo hizo, consumado es. Le dio la potestad a los que creen en Jesús de ser hijos de Dios, los cuales son engendrados que no son engendrados de carne ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, dice Juan 1:13. ¿Dónde son engendrados? De Dios. No son engendrados ya de papá y de mamá. Ahí están las dos naturalezas. Una naturaleza te lleva a la muerte y la otra naturaleza te lleva a la vida eterna. Esto es duro, pero es la verdad. Esto es duro, pero es la verdad. Este es el mayor amor. Este es el amor verdadero. El amor verdadero. Si usted ve que una persona ciega va camino a un hoyo que va a caer muerto y usted viene y lo empuja para afuera y la persona cuando lo empuja se golpea y se quiebra la mano y se quiebra el pie, pero no se cae al pozo y se muere, entonces esta persona le dice: ¡qué malo que es usted! Lo voy a demandar porque usted no tiene amor, me hizo quebrar la mano y me hizo quebrar el pie. No, te salvé la vida porque te ibas a caer al pozo. No, mentira. Usted le falta amor y me hizo quebrar la mano y me hizo quebrar el pie. Eso es lo que dicen los religiosos. Cuando uno quiere predicar la palabra de Dios, dice: ustedes no tienen amor. No, ustedes no tienen amor. Que solo les interesa tener su fama, pero no salvar la vida. Versículo 22. Muchos, ¿cuántos? Oh, wow. ¿Quién lo dijo esto? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Religión, mucho, pero ¿cómo? Yo iba todos los días a la iglesia. No, mucho, pero yo daba un montón de dinero. No, mucho, nunca los conocí. Muchos me dirán en aquel día: profetizamos. Uy, qué lindo. Echamos demonios. Uy, qué maravilla. Sanamos. Wow. Pero nunca os conocí, nunca os conocí. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando empezamos este versículo? Cuidado. Cuidado, porque no tienen la naturaleza, pero tienen los milagros, pero tienen profecía, pero hacen cosas, llenan estadios. Ahora la pregunta es: ¿quién es el que hace milagros? ¿Quién es el que puede sanar? Nosotros lo sabemos eso. Jesús no es Calle Luna, no es Maldonado. Porque si no, ¿por qué no sanaron ahora en la pandemia? ¿Por qué no dijeron: muchachos, nada de vacuna, pasen por acá que yo los sano a todos? No, se escondieron como nos escondimos todos, porque había que guardarse por la pandemia. ¿Entienden? Ahora, el Señor podía salvar
a quien él quisiera y sanar a quien él quisiera. Sí, pero ¿quién lo podía hacer? El Señor. Por eso no se puede atribuir jamás la persona que hizo el milagro. Cualquier persona que conoce de Dios no se puede atribuir el milagro. Por eso cuando llegan a ese momento le dicen al Señor, pero Señor, ¿cómo me decía ahora que me salgo afuera si yo hice el milagro? Oh, ¿hiciste un milagro? Creo que lo único que hacía milagro era yo. Es contradictorio, nunca me conociste a mí. Siempre hablaste de tu ego, siempre hablaste de tu ego. Los milagros los hace Dios, no lo hacen las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos encanta, es que canta tan bonito, es que tienen una música tan bonita, es que predican tan bonito, es que las iglesias son tan bonitas. ¿Bonitas para quién? Para la carne, hermano. Cualquier persona nacida de nuevo no soporta 10 minutos de un falso predicador. No lo soporta. No lo soporta. Si está Elías, le corta la cabeza. ¿Entienden? Y eso parece duro, pero Elías mató a 600 con un cuchillo. ¿Entienden? Si estuviese Elías, vamos a invitar a Elías y le vamos a predicar. Vamos a ver qué pasa. No, es que el celo de la casa de Dios. El celo de la casa de Dios. Entonces, cuidado con eso, cuidado cuando nos gusta la carne, pero contradice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Usted dice, pero hermano, contradice la palabra. Ah, no toques a ungido. Y ahí te agarra toda la comunidad y tienen un chat, te agarran todos y te remaldice, te recontramatan, te tiran y dicen, si sabemos dónde viviste, pasamos con una planadora por tu cabeza. Y no, no digo que está diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. No, ¿usted quién es? Mire él cómo tiene 100.000 en la iglesia, tiene avión privado, y usted no tiene ni siquiera una gallina que le ponga su huevo, usted no tiene nada, usted no. Entonces te salen con todo eso. Y lo defienden a morir y no defienden el pecado. Y ahí está, y se ve bien clarito que son lobos rapaces con sus lobitos. ¿Ustedes vieron los lobos? Los lobos, es maravilloso ver los lobos. Los lobos, solamente uno de los lobos es el padre de toda esa manada, y las otras no tienen relaciones con las lobas. Solo uno. El lobo come primero, el macho alfa come primero, lo cuidan como un rey al macho alfa. ¿Entienden? Y entonces, cuando la gente, los lobitos, cuidan al macho alfa como el rey, y a Cristo y a la palabra la dejan de lado, ¿te das cuenta? Son lobitos. Se están comportando como lobitos. Es que luego que agullen ahí tranquilos todos juntitos, porque defienden al lobo como Cristo. Y eso es un reconocer fácil de las cosas. Entonces, vienen con la idea que te dicen, ay, el Señor me dio una revelación tremenda. Que si usted me dijo el Señor, tu fe es tan grande, has crecido tanto, así. Wow, el Señor alabándolo así, dice, has crecido tanto en la palabra, tenés un poder tan grande, te he puesto en este tiempo de la historia para que hagas algo prodigioso por esta generación perdida. ¿Y qué es que si a usted se le murió gente que no estaba en Cristo y está en el infierno, Dios me dijo, ore por esto y yo lo saco del infierno? Amén, amén, amén. Contrario a la palabra, llame a Elías que le corte el cogote. Contrario a la palabra. Pero está, amén, amén. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto vale la cruzada del no, sí, no, la que está al borde acá. ¿Cuánto vale la cruzada del borde? La frontera. ¿Cuánto vale la frontera? Entonces ahí te mandan, hacer el coyote. Hacer el coyote del infierno al cielo. ¿Entienden? Y ahí están pagando. No, hermano, tenemos que
tener cuidado con esto. Es algo impresionante. Miren, nosotros nunca nos podemos dar cuenta. Y la Biblia nos enseña eso. Solo tenemos que ver si se tuerce de la palabra. Judas caminó con Jesús. Judas hizo milagros con Jesús. Judas navegó con Jesús. Judas estuvo cuando Jesús caminó sobre las aguas. Judas estuvo en todo tiempo. Pero nunca había nacido de nuevo. Nunca su naturaleza había sido cambiada. Judas representa claramente la religión. Claramente la religión está al lado de Jesús, pero nunca tiene intimidad. Nunca tiene intimidad. Entonces, eso sucede y va a suceder siempre. Sucede y va a suceder siempre. Cuando nosotros agredimos el sacrificio salvífico de Cristo, nosotros nos convertimos en una religión. Entonces decimos, María me puede hacer entrar al cielo. Con el diezmo te hago entrar al cielo. Si no traes saco y corbata, no podés predicar. Si las mujeres no se tapan la cabeza, no pueden predicar. Si es religión, religión. ¿Entienden? Nada de relación con el amado. Entonces, no sé cómo se me entiende. Cuando nosotros, hermanos, hay un libro de Pedro, el segundo de Pedro, que se tuvo en duda para ponerlo en el canon de la Biblia, porque es muy diferente al primera de Pedro. Primera de Pedro, si te lo leen, Pedro habla hijitos, amados, y qué sé yo, y el segundo completamente diferente. Entonces cuando estudiaban, y era de Pedro, si verdaderamente Pedro lo había escrito, pero ¿qué es lo que pasó? Se habían infiltrado en la iglesia los lobos. Y no es lo mismo que el pastor trate con Joseph y Juli, que son ovejas, a que trate con lobos. El pastor no puede tratarlos de la misma manera. Entonces Pedro tuvo que escribir de esa manera. Entonces vemos segunda de Pedro 2, versículo 12. ¿Lo puede leer alguno? Segunda de Pedro 2, versículo 12. Pero esto, hablando más de cosas que no entienden como animales estacionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Duro, ¿no? Pero estos hablan de cosas que no conocen, nacidos para presa. ¿Qué es una presa? Es algo que uno va a cazar y se produce una presa. Y van a terminar en su propia perdición. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Es decir, escuchen, ¿no qué? Entonces, ¿qué dijimos cuando no somos nacidos? ¿Qué tenemos nosotros del pecado? Una fábrica. Tenemos una fábrica de pecado cuando no somos nacidos. Cuando nacemos, Dios cierra la fábrica. Y si alguno peca, abogado tiene. Pero estos dicen que tienen la fábrica abierta. No se sacian de pecar. Amén. Después, ¿qué dice? Incautas. ¿Ok? Tienen el corazón. Versículo 22. Miren qué duro, Pedro. Pero les ha acontecido lo verdadero que ven. El perro vuelve a su vómito y la puerta lavada al libertarse en el cielo. Las dos naturalezas. El perro vomita y se come el vómito. ¿Por qué? Porque es perro. Y la puerca, usted la baña y la deja y se va al barro. ¿Por qué? Porque es un cerdo. Pero el Hijo de Dios no puede hacer eso porque tiene nueva naturaleza. ¿Amén?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Conoce personas que hayan vuelto al vómito, que hayan vuelto al barro? Entonces, ¿qué dice la religión? Perdieron la salvación. No, no eran. Juan lo dice, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. ¿Amén? Pongámonos de pie. Dice Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Ya no andes en la vieja naturaleza, en la nueva naturaleza, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esta frase, ajenos a la vida de Dios, significa que nunca tuvieron intimidad con Cristo. Significa que nunca nacieron de nuevo. Por eso no pueden andar con la mente autorizada. No pueden andar siguiendo la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, de la nueva naturaleza, Señor. Ayúdanos a siempre entender y a tener amor con los nuevos que van llegando a la iglesia, teniendo la paciencia que tuviste tú con nosotros, para que podamos aprender de ti. Nosotros no estamos aquí para apuntar, ni señalar, ni para juzgar a nadie, sino que estamos aquí para predicar tu palabra, diferenciando siempre lo que es nacido y lo que no es nacido. Entendiendo que los frutos no son la cantidad de gente, sino no desviarnos de la palabra ni a derecha ni a izquierda, Señor, y poniendo siempre al crucificado como nuestro destino, como nuestra meta, con los ojos puestos en él y agarrados de ese calvario crucificado juntamente con él. Gracias, Señor, por la vida de David, que su familia está en camino hacia acá hasta Estados Unidos. Señor, bendícelos y cuídalos. Bendice a Juan, que está enfermo, Señor, que pronto pueda volver a Jerusalén, a Marlene también, y no sé cómo estará Juancito, si ya está recuperado o no. Seguimos orando por cada uno y te doy gracias, Señor, también por mi esposa, que hoy hace 22 años nos casamos por el civil, acá en los Estados Unidos, y te doy gracias por este tiempo y por mis hijos que nos has regalado y por esta familia que hemos podido construir gracias a tu amor y tu misericordia. Bendice esta semana para cada uno de nosotros con trabajo, que no falte el pan, sabiendo, Señor, confiando, Señor, que no he visto justo desamparado y en su descendencia que vive pan. Siempre les digo, hermanos, lo digo una vez más, con ese texto es suficiente para predicar a Cristo toda la vida. Tu descendencia, mi descendencia, nunca mendigará pan, porque estamos en sus manos. Gracias, Señor, por este pequeño rebaño que tú escogiste, Señor, para mostrarnos el reino. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. ¿Sábado, damas? Sí, a las 4. Bien. Aleluya.